todo tiene algo que contar. Hay historias que nacen a la sombra de otra historia, vidas que parecen contarse siempre a partir de un nombre ajeno. Hoy queremos hacer un pequeño gesto de justicia, quitar el foco de donde ha estado demasiado tiempo y dirigirlo hacia quien siempre debió ocuparlo, porque la culpa no es de los habitantes de Tlaxcala, ni de una señora en su balcón. Durante años, su nombre ha sido invocado casi como una nota al pie, pero desde el extranjero. Y con muchos gatos, se abrió paso a ser de toda una señora de la literatura. Así como yo no soy la misma persona que fui con mi ex, ni me imagino a Ome, lo conocemos como el ex de alguien, pues no vamos a hablar de la esposa de Octavio Paz. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Escucho Borroso, el podcast donde todo tiene algo que contar. Yo soy Peus Cano y junto a Dance Cano y Ome Galindo presentamos este episodio de hoy, Elena Garro. ¿Cómo están, bebés de luz? ¿Cómo están, Dance? ¿Cómo estás, Ome? Pues bien, aquí emocionado ya de hablar de la Reina Bruja, de ver todos los contrastes que tiene esta escritora y pues de esta vida llena de caos, de intrigas, de situaciones políticas, de tlatelolcos, guerras civiles, hay un poquito de todo, ¿no? ¿Y tú, Ome, cómo estás? Yo bien pinche feliz porque vengo del quad. De hecho, me quedé dormido y por eso empecé, por eso me fue toda la vida al mundo en ese momento. Pero fui al quad a dar un curso bien chingón sobre cómo hacer libritos. Y la neta, empezar con eso y terminar con la señora Garro, no manches, está precioso. Digo, sí tenemos que hablar en algún momento del marido, pero sí es cierto, es siempre eso de ¿quién es Elena Garro? Pues la esposa de Octavio Paz. No, ¡Ay, qué no, no. padre! Ay, qué Ajá. padre. La primera vez que nada más sucede eso, ¿no? Que se opaca el nombre de alguien súper importante por alguien que se hizo más famoso, famosa, famose. Y hombre, Qué raro, ¿no? Y dime hombre tú. aparte. No sé, a mí me pasa. A mí me pasa. Entre las minorías soy una de esas tantas, ¿verdad? Aparte. Cuéntenme. ¿Qué decimos? ¿Qué decir? No se puede decir mucho al respecto, pero de lo poco que sé estoy intrigada porque además estamos hablando pues el super contraste de que pues sí, obviamente es la esposa de Octavio Paz, pero ¿quién fue Elena Garro? O sea, yo de lo poco que vi y de sus grandes personajes de Tlaxcala, es una mujer bastante interesante porque tengo entendido que también, o sea, tiene mucho que ver con lo de el mundo mágico, la ficción, toda esta parte interesante de los cuentos y que además es excelente escritora o fue excelente escritora. ¿Qué me pueden contar ustedes? Pues arráncate, Ome. Bueno, Elena Garro, la verdad, es una de las señoras de la literatura. O sea, sí es cierto que hay muchas mujeres que han hecho buena literatura, pero en tiempos de hombres, que del machismo literario, en el que el machismo era tan machista que hasta los hombres se acostaban con otros hombres para seguir perpetuando su buen gusto Su contemporáneo. Su gusto contemporáneo, así se hacían llamar los contemporáneos. Y pues ella es la narradora, justamente, dramaturga, periodista y pues la verdad, como más o menos lo mencionaste, una observadora incómoda del tiempo. Me encanta porque habla de las cosas que pues que estaban ahí, pero que no nos gustaban. Si no me equivoco, son 110 años de su nacimiento. Nació en el 16, si no me equivoco. Sí. Si no me equivoco, sí. Aquí, sí. 1916. Puebla de Zaragoza. En Puebla, exactamente. Puebla, la hermosa ciudad de Los Ángeles, como mi nombre. Y en este caso, justamente, es quien sería una de las figuras, porque, digamos, a ver,
Esto es el tomo de novelas escogidas de y escogidas del 1981 a 1998. Esto es su teatro completo. Ujú. Sus cuentos están por allí. La verdad está preciosa su obra porque hizo chingos de cosas. Y claro, o sea, una persona de ese calibre, pues iba a terminar conquistando al que sería después nuestro premio Nobel de literatura, el único que tenemos en México. Así que pues el dato. Es bien interesante como decían los malos chismes, sobre todo unas cositas que les voy a contar acerca de un escritor que me fascina, Adolfo Bioy Casares, Uy, uy, uy. y ciertas confesiones de Mariana. Pero no sé, eso es lo que yo puedo decirles. De verdad, es una señorona. La culpa es de los tlaxcaltecas, la señora en su balcón, un hogar sólido. Hay muchísimas obras buenísimas. Recuerdos del porvenir. Iba a decir la feria de Ixtepec, qué pendejo. Es que la feria de Ixtepec es el nombre que tiene en francés. La feria de Ixtepec es los recuerdos del porvenir en... Que tiene, o sea, es como traducción de español normal al castellano, o sea, no tiene nada que Un ver. poco. Sí. Un niño flipante en una casa sola. El niño flipante en la casa sola. Sí, de mi pobre angelito que tampoco tenemos. Pero sí, la Fetix de Peck, porque Recuerdos del Porvenir se tiene que explicar, se podría haber puesto en francés, pero esa idea de recuerdos por venir y por venir como el nombre de la ciudad está como interesantito, ¿no? Porque justamente tiene que ver con quién narra la historia, pero no sé, Dance, para no robarme también así de maldito, me dijo todo lo que tenía que decir. No, está perfecto. De hecho, creo que lo que me gustaría como resaltar justamente de lo incómodo que fue Elena Garro para la literatura de su época fue justo su manera de observar las dinámicas de poder de lo masculino en esos entonces, y además que, dicho por ella misma, ella escribía de lo que conocía, de lo que había vivido. O sea, para ella era como mucho ese asunto de agarrar de la experiencia personal y entonces hacerlo literatura, lo cual muchas veces rozaba pues en la denuncia, ¿no? Porque se estaba contando algo que no iba a decir que era algo que ya vivió. ¿Me estás diciendo que Elena Garro estuvo con su primo? No. O sea, estamos hablando de otras cosas, pues. Ya. Es que a Paule le sorprendió lo de la culpa No me sorprendió lo de los tlaxcaltecas, sino fue como, te caché. Te caché, amiga. Te caché, hermana. Continúa, sí. Entonces, creo que esa como que era una de las facultades que tenía ella, y además de que ella en sí misma era muy caótica, al parecer. Era muy, no quiero decir, nada fuera quiero decir que sus contrastes eran muy contrastantes, por así decirlo. Valga la redundancia. Ajá, porque no quiero catalogarla o etiquetarla con alguna cuestión psicológica que desconozco, pero sí era que sus contrastes eran muy contrastantes. Y eso era como bien interesante, sobre todo a la hora de su actuación pública, ¿no? Porque hay muchas leyendas urbanas, hay muchas levantadas de ceja, que ahorita vamos a hablar de esas cuestiones como medias políticas, pero definitivamente una de las grandes narradoras, y como dice Ome, narrar contracorriente en un tiempo donde la literatura estaba pues comandada por los batillos, ¿no? Y no solo eso, sino que además estaba en el mero boom. Entonces ese es el asunto también, el boom latinoamericano. ¿El boom latinoamericano te refieres cuando empezó todo lo de Juan Rulfo también o qué? ¿O me equivoco? Más o menos. Más o menos. El boom latinoamericano es el nombre de un movimiento tal cual literario, en el cual se destacan 4 autores primordialmente. Es Cortázar, García Márquez, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes. Okay. Son los 4 autores que se venden editorialmente preciosamente en el extranjero, sobre todo en España. Es un fenómeno editorial. Es un fenómeno editorial
que luego dijeron, cabrón, ¿a poco estos cabrones que viven en las Américas sirven de algo? ¿A poco la gente que no tiene luz, dice? Ándale, sí, la gente Ahora, ¿Qué? a la gente que le sale el agua cochina en sus casas. De mí no vas a estar hablando, Daniel. Bueno, hablando de Aguántate, llevar la luz de eso, los españoles dijeron justamente que estaba chido eso, que había escrito y todo lo demás, y se dio a conocer, y lo del realismo mágico es consecuencia de que a García Márquez le empezaron a decir, oh, señor Márquez, es usted bien chingón, pero en español. Y eso se lo dijeron. La hostia. Estás que flipas. Pero está que flipa, señor Márquez, García Márquez. Pero en este caso ya había indicios desde la obra de Elena Garro, que es mucho anterior, bueno, no mucho anterior, es anterior, pero ahorita que mencionas esto de las contracorrientes, Dance, también es que, como diría el viejo rancio, no es por sonar machista, antes del chiste más machista que puedes decir, pero no, pero es que también era muy de las mujeres intelectuales de esa época el colocarse en esa postura. Vamos a pensar en todo el surrealismo. Remedios Varo, justamente, aunque me caga Frida Kahlo, Pues sí. o sea, esas Remedios Varo, y es un ejemplo perfecto que pone en diálogo con Elenita, porque están tal cual, son mujeres que van más allá, que son contrastantes, y la neta son grandes voces que pudieron abrirse lugar en un contexto bien masculino tóxico. O sea, la neta, tanto al grado de que había chismes de que a Octavio Paz lo iban a visitar otros vatos, igual que Elena, pero lo importante es que visitaban a Elena, no a Octavio Paz. Decían las malas lenguas por allá, que no tenemos datos directamente, no había tantos paparazzis para eso, además son escritores, ¿quién les presta atención a los escritores? Aparentemente el PRI, porque cuántos problemas tuvieron esta historia está en el epicentro así del PRI, del priismo más duro. Es que sí, pero no pasemos todavía a eso. Sí, cierto, ya me acordé. Pero antes de seguir con la historia y la biografía de Lenita, o sea, ya Pau ya lo spoileó, acaba de leer La culpa es de los tlaxcaltecas, porque yo le dije tienes que leerlo antes de entrar al programa. Entonces, ese fue tu primer acercamiento, Pau. Antes de que nos cuentes, quisiera saber cuál fue tu primer acercamiento con Elena, Ome. Creo que también fue con La culpa, pero hasta la carrera. Okay. Yo no soy, yo no tuve un bachillerato donde vi literatura y me fui directamente. Yo tampoco, Pero ni siquiera clase de español tuviste. Sí. Pero, bueno, cierto, ya me acordé que no. No, pero yo estaba en la UNIVA, tú estabas en ciencias. Y antes de que nos vayan a juzgar de ricos, nomás nacimos con el Pantone equivocado, No, aquí no hay. Sí, yo estaba pura becado. Beca, bebé, pura beca, estaba becado. No empiecen con sus cosas. Los ojillos de se sale, Ome. Yo estudié en el CETI, muchas gracias. Aquí en el plan de la SEP. Yo ahorita estoy de normalista, así que de mí no van a estar hablando, En el CETI Colomos, CETI Colomos, Norte, sur, literalmente. Gracias. Pero estos mismos pueden ver. Pero sí es cierto, yo descubrí a Elena Garro hasta la licenciatura, con La culpa es de los tlaxcaltecas, y dije, ¿qué pedo con esto? ¿Qué acabo de leer? Porque se me hizo algo bien raro, porque además yo estaba descubriendo la literatura de modo profesional sin haber tenido un acercamiento anterior así tan profesional o tan de clases, así porque decían, oh sí, como dijo Salvador Dalí, y yo, ¿quién? ¿Quién es? ¿Quién es Dalí? Ese, ya pregúntale a Rosalía. Ándale. Y bueno, el caso fue eso, pero de pronto yo volví a toparme con ella con una de las dos obras de teatro que sale en la antología de la literatura fantástica de Borges. Una de ellas es sobre un ídolo extraño y otra es Un hogar sólido de Elena Garro. Y dije,
esta Elena Garro mexicana, me suena, y dije, güey, es esta, empecé a leerla, y después me di cuenta, creo que fue fortuito, que yo no conociera tanto de literatura en el bachillerato. Descubrí quién era Octavio Paz hasta después de conocer a Elena Garro. Para mí, Octavio Paz era el esposo de Elena Garro, y dije, y ya cuando me enteré con todo lo que pasó, dije, perro, ¿qué pasó? Papá, ¿qué pasó ahí? Y bueno, a Papaya de Puebla en este caso, en vez de Celaya, porque sí dices, órale, y fue mi acercamiento realmente, o sea, entré por cuento, pasé a teatro, termino leyendo después Recuerdos del Porvenir, cuentos completos, bueno, narrativa completa, o sea, en 2 tomos, que era de los del Fondo de Cultura Económica, y teatro completo no lo he leído todo, pero sí he leído bastante teatro de la buena señora Garro. Tú, Dance, ¿cómo conociste a la señora Elena Garro? Dance, antes de que contestes, tengo una pregunta para Ome. Obviamente, o sea, el contraste de haber conocido primero a Elena Garro y después a Octavio Paz y con la fama que arrancó, pues obviamente te hizo tener otra perspectiva, ¿no? O sea, comparando lo que estaban haciendo cada uno de los dos, pues. Es que para mí, Elena, yo soy de narrativa. Yo me dedico a la narrativa más por gusto y por preferencias. Y descubrir a Octavio Paz después en sus ensayitos, en sus poemas, tiene cosas chingonas. O sea, Blanco es una chingonería para mí. A mí me explota la cabeza un libro que es un chorizo de información, etcétera. O sea, está muy chingón, pero para mí es un señor que hace poesía, igual que los viejos rancios que algunos me dieron clases. Pero realmente para mí lo chido es la literatura fantástica y todo lo que hace la buena Elena Garro. Ya. Dance, ahora sí, la pregunta de Lome, ¿cómo fue tu primer acercamiento con la Garro? Fue al revés de que con Ome. Yo primero conocí a Octavio Paz y estaba intentando ahorita que estaba platicando Ome recordar ¿por qué agarré a Octavio Paz? Porque estoy seguro que fue por alguna tarea o por alguna cuestión de esos estilos. No recuerdo haberme acercado a Octavio como por curiosidad, ¿no? Y recuerdo, pues sí, como dice Hombre, pues la poesía es como siempre, ¿no? Ves un poeta que lo hace muy bien, pero pues, no sé, es algo que nomás no conecta conmigo al 100%, y dije, va, pues es de Octavio, chido, ¿no? Y luego leí el laberinto de la soledad, y, no, o sea, fue una cosa horrible, fue más o menos, no tenía el criterio porque lo leí a los 20 años quizá, ya pasaron 20 años de eso, y sí recuerdo que mi como reseña interna fue, este güey está pendejeando al mexicano promedio, ¿no? O sea, nomás está viendo cómo psicoanaliza al mexicano, a la sociedad y a las cosas para decirle, para no bajarnos de pendejos, ¿no? Es lo que yo pensé en ese momento. Ya si lo leyera ahorita que no me dan ganas, pues tal vez pensaría otra cosa, o lo mismo, con otras palabras. Y entonces, durante mi estancia en la SOGEM, estando estudiando ahí, salió el tema de vamos a leer literatura fantástica, vamos a hablar un poco de realismo mágico, y de repente vamos a hablar de Elena Garro, específicamente La culpa es de los tlaxcaltecas. Y nada más con leerlo, La culpa es de los tlaxcaltecas, dije, espérate, ¿qué está pasando aquí? Eso está increíblemente chingón. O sea, para mí sí fue como, de por sí ya tenía como tirria por Octavio, por manejar un género que no me gusta, y además un ensayo bastante, a mi gusto, pretencioso. Nomás leer La culpa de los tlaxcaltecas, dije, uff. Y intenté leer Los recuerdos del porvenir, pero creo que fue uno de los libros que se perdió en el gran exilio. Tengo que buscarlo. ¿De qué es eso del gran exilio? Cuando me separé de mi ex. Ya. Tuvimos que separar las bibliotecas. Entonces, creo que se perdió. Pero bueno, de hecho, saludos a la prima Sofía. Ella me prestó las obras completas de teatro bueno, el libro que trae, el de las obras de teatro de La Garro. Y he leído textos. Y he leído varios textos, y justamente hoy releí una obra porque además tiende a ser obras de un solo acto.
lo cual normalmente son 3 actos. Elena es solamente un solo acto, es decir, una sola escena. Y lo leí porque me impactó reconocer una temática actual que hiere mucho a México, que es el feminicidio. Es una obra que trata sobre un feminicidio que se llama El Rastro. Okay. Y estamos hablando de algo que está azotando aquí en México desde hace ya varios tiempo, y que Elena lo haya retratado de esa forma está bastante como progresista en ese sentido, ¿no? O sea, como que dijo, ¿qué está pasando en este punto? Y eso para mí, en ese sentido, desestimó todo lo que en mi mente era Octavio Paz, y dije, no, sácate, ya hay que darle espacio a Elena, ¿no? Sí, claro. Y luego conocer la historia y dices, güey, pues es que todo el tiempo se la pasaron haciéndola para un lado, ¿no? Y eso se me hace un poco injusto, que la historia no ha sido lo suficientemente justa con Elena. Ya ahorita ya está cambiando, pero creo que no lo suficiente, no lo demás. Que Octavio Paz chinga su madre. Pues es que estabas hablando, es que lo que estoy viendo ahorita en la biografía está bien interesante, y sobre todo el desarrollo que hizo de sus obras era entre los 40 y 50, entre los 40 y los 60 básicamente. Entonces estamos hablando obviamente de otro México, sí, pero de eventos muy importantes. Ustedes habían mencionado al inicio que había algo relacionado con Tlatelolco. ¿Qué pedo con eso, güey? ¿Le das tu gome o le...? O sea, ¿ella qué tuvo que ver con Tlatelolco? Pues era una figura intelectual en ese momento, y sí era de las que estaba, pues, activa en el sentido de activista. Es que estaba en la UNAM, ¿no? Ajá. Ajá. Justamente activista en así de estar tal cual encabezando marcha, bueno, tal vez no encabezando, pero sí enfrente ahí dando la cara y todo lo demás, y sí tuvo una participación importante. De hecho, ahorita que mencionabas que hasta ahorita se le está dando voz, Lopategui es el apellido de la antologadora que hace mucho rescate de escritoras mujeres. Por ejemplo, la que hace el de... Ay, se me fue. Guadalupe Dueñas. Guadalupe Dueñas es aquí de Jalisco, ¿verdad? El de Elena Garro, y hace mucho rescate y cuenta unas cuantas cosas, pero ese sí libro... no lo he leído de verdad, porque ese tal cual es un libro de como 900 páginas que está sobre Elena Garro en mi casa. A ver si ahorita lo encuentro en unos segundos. Sí, entonces hubo como esa presión política, y además pues Octavio también ya estaba como muy involucrado con el gobierno, entonces también había como esa cuestión de presión por una parte y por otra, ¿no? Es decir, Elena a favor de los estudiantes o con estas, y Octavio como más bien inclinándose por hacer el favor al PRI, ¿no? Entonces sí había un asunto ahí como muy contrastante, y que terminó pues afectando a la carrera y la ¿cómo se dice? La opinión pública sobre Elena. Y al final de cuentas terminó llevándola al exilio. O sea, fue cuando se fue directamente a España, ¿no? Se fue. Se fue. O sea, si te no podían tener la esposa de una persona tan influyente como Octavio Paz en el mundo de la literatura diciendo tantas mamadas, citando al PRI. O sea, ¿cómo la tenemos aquí? Es amenazante que la esposa de un vato le arruine la figura pública al señor Paz. Sí, y claro. Obviamente, y Paz, que es la voz, que es la literatura de México. Ajá, o sea, ¿cómo no lo quitamos de ahí, no? Ajá, ¿cómo no la quitamos de ahí por conveniencia? Sí, y además Paz estaba afiliado al oficialismo, pues, o sea, es un asunto de literalmente que tomaron posturas opuestas ideológicas. Sí, pues sí, porque Elena Garro al final de cuentas estaba con sus temas iban con la marginación de la mujer, la libertad femenina, incluso la cosmovisión indígena, que al final de cuentas eran cosas o siguen siendo cosas que van en contra de.
Sí, es lo que pasó y que terminó pues afectando pues digamos la visión pública sobre Elena y al final de cuentas pues terminó llevándola al exilio. Que de hecho estuve como investigando porque recuerdo un chismecito que no está, que no está como comprobado, Está muy pero bonito, güey. un chismecito que decía que era gente de la CIA. Entonces, nada más es chisme, como que no encontré una referencia a un momento exacto donde X o Y agente, ya fuera el propio Paz, ya fuera el propio Pi, o desde el oficialismo, dijeran que era ella agente de la CIA. Pero ese chisme estaba así como que, güey, ¿de qué hablan, no? Pues también está el otro chisme, ¿no? De que se había ido a España a pelear a la guerra civil de Franco. ¿Sí, no? No, o sea, ella y Octavio fueron a un congreso, a una reunión De exalumnos, di tú. No, no, no. De gente de la cultura y escritores y filósofos contra el fascismo. Era una reunión antifascista. Y fueron ambos, o sea, ahí también fue Elena y Octavio, pero fueron cuando eran muy jóvenes. O sea, estamos hablando de cuando tenían sus 20, ¿no? Ya después fue cuando empezó el pleito ya un poco más grande. En los Y, 40. y digo, ahí Elena hizo amigos que al final de cuentas después la ayudaron en su exilio, durante su exilio. Que es importante mencionar justamente todo esto, pues desencadena después que Paz obtenga el Nobel, ya a finales, ya 92, fue, creo que sí, ahorita reviso el Nobel, pero sí es en los 90 y algo, que Octavio Paz gana el Nobel y pues ya, o sea, de plano dices, no, pues es obvio, ¿no? El señor es lo chingón que es. Hay que hacerle caso. Yo tengo aquí un parrafito que les quiero leer de un artículo que encontré que me encantó. A ver. El artículo está en Cuadernos Hispanos Americanos. El artículo se llama Un huracán llamado Elena Garro. Pero este pequeño fragmento me encantó porque para que vean la relación tan caótica que estaba entre Paz y Garro, dice. En 1937, Paz se une a unas brigadas marxistas y se va a Mérida a trabajar en una escuela. Desde allí le pide, entre otras cosas, que no use pantalones, que deje la universidad. Eso se lo está pidiendo Elena, ¿no? Que no use pantalones, que deje la universidad, que deje a las juventudes socialistas, el baile, el teatro y su vida social. Cita directamente. De monja estarás, encerrada y niña de reja, hasta que yo llegue o tú te vengas, escribe Paz. Muchos años después, Elena Garro contó en una entrevista donde terminaba de leer las cartas y pensaba, ay, ya hice todo lo que me prohibió. Hermana. ¡Eso! No, ¿sabes cuál es esa entrevista? Creo que esa entrevista es la que le hace en el libro de protagonistas de la literatura mexicana de Editorial Porrúa. Carballo, Emanuel Carballo. Ok. ¿Caraballo o Carballo? Como caballo, pero con R. Carballo. Carballo. Emanuel Carballo le hace entrevista a Elena Garro y creo que es en esa. De hecho, es muy barato ese de protagonistas de la literatura mexicana, si no me equivoco. Es protagonistas de la literatura mexicana, exactamente. Está baratísimo porque es de sepan cuántos, de la colección de Porrúa. Okay. Y le hace una entrevista a todos los escritores vivos de que tiene en el momento Carballo, entre ellos Elena Garro, creo que estaba Javier Villurrutia, creo que están varios así, y está buenísimo todo lo que dice de Elena Garro, porque a ella sí se extiende, así como de, amiga, cuéntame, casi, es puro chismeciro del bueno. O sea, me estás diciendo que esa fue la versión de Jordi Rosado entrevista a la gente de... donde ya sacan todos los chismes. Como le dijo Jordi Rosado a Murakami, de escritor a escritor, entiendo tu dolor de que le hayan dado el
Güey, el ¿estás Nobel a hablando otro. en serio de esto? Claro, Jordi le ¿Le dijo, dijo a oye, Murakami? Murakami, ¿qué hubo con el Nobel? ¿Es neta? No, claro que no. Ah, no estén mamando, güey. Yo recuerdo ese tweet. Y Ah, se ese lo tweet. mandé a Ah, una pero amiga, el que decía, de escritor a escritor, lamento la decisión del Nobel. Eso lo puso ay, Jordi Rosado, específicamente creo que fue cuando Murakami no ganó. Pero sí, yo Eso puede ser recuerdo cualquier año, ¿eh? sí, ¿qué onda con el Nobel? ¿Qué onda con el Nobel? ¿Qué onda con tu Nobel? ¿Qué hubo con el Nobel? Eso, ¿qué huele? ¿Qué huele con el Nobel? No, ay, no, Dios mío, viejo ridículo. Pero a ver, ya, quiero saber, Peus, Dígame, tu señor. primera impresión leyendo a Elenita con La culpa es de los tlaxcaltecas. ¿Qué tal te fue con ese primer texto? Fue un poquito confuso al inicio porque, o sea, me puedo imaginar toda la escena de que llegó y que le dan su cafecito y la chingada y nomás la culpa es de los tlaxcaltecas, Nachita. Así, Nachita. Y la Nacha, no, pues sí, ¿verdad? O sea, qué pedo. Yo cuando terminé de leerlo, yo pensé y le pregunté a Dance directamente, güey, es esquizofrénica, ¿verdad? O sea, eso fue lo primero que pensé, es esquizofrénica. Y luego dije, ay, esta se está dando a su primo, porque hace referencia a su primo marido. Entonces yo dije, aquí hay un montón de cosas sucediendo al mismo tiempo, pero un chingo de cosas sucediendo al mismo tiempo. Entonces, o sea, son tantas cosas, pero te envuelven y estás entendiendo al mismo tiempo, que es lo impresionante. O sea, tiene un poco de todo y después que fue o sea, ya después de que lo volví a analizar y que lo estaba leyendo con más atención, y ya que me dijo Dance, ¿sabes qué? Güey, lo que está pasando aquí es un viaje en el tiempo. Dije, no mames, si es cierto, güey. O sea, también te iba a preguntar, ¿Qué cosa? ¿ya habías leído algo que estuviera catalogado como realismo mágico? Juan Rulfo, pero no lo recuerdo tanto, güey. O sea, pero fue por clases, pues, por la escuela Sí, o... por la escuela, pero por gusto, realismo mágico, Es que no. me dio la ¿Quién entra? impresión... O sea, de los famosos, ¿quién entra como realismo mágico? Gabriel García García Márquez. Márquez, Elena Garro, Márquez. Cortázar tiene algunos cuentos de realismo mágico, ¿no? O Sí, caerían más en lo Cortázar. fantástico. Y luego está El Real Maravilloso, que es un realismo mágico, pero contado un poquito diferente, y por Alejo Carpentier solamente, además. Pero sí es. Pero, continúa, hombre. Es que creo yo que cuando te estaba escuchando, me trasladé a mi propia experiencia, justamente cuando yo digo que el cerebro se me desbloqueó. Ajá, Cuando pude leer de una manera mucho más natural el realismo mágico, que ajá, fue con Lejana de Julio Cortázar. Siempre me voy a acordar. ok. Ese fue el cuento en el... ¿Mande? ¿Eome? ¿Es el de la foto? No, ese es del puente, donde hay una Claro, sí, sí, transposición de sí. La cuerpos. mujer que se. Ándale, que intercambian, sí. Ujú, ujú. Sí, yo. Las babas Eh, del diablo, estoy las confundiendo con babas del otra. diablo es la foto, exactamente. ¡Ay, las babas del diablo sí las conozco! De No esas que babas no del vamos a diablo. hablar de eso, ¿sabe? Entonces me recordó mucho justamente, y no sé si Peus le pasó exactamente lo mismo, pero el realismo mágico a veces cuesta trabajo cuando te enfrentas a él por primera vez, porque intentas como racionalizarlo Sí, con las cosas como más prácticas que tengas a la mano. Por ejemplo, sí, es que está esquizofrénica. Y sí, sí, sí. y el realismo mágico va por otro lado. O sea, para mí decirte que viajó en el tiempo es una forma como de simplificarlo porque está pasando otra cosa, ¿no? Es como si dos Sí, realidades se mezclaran y estuvieran ahí campechaneándose, ¿no? sí, Pero creo que la culpa de los tlaxcaltecas también habla mucho de esta cuestión de la visión de la protección y la dignificación del pueblo indígena que siempre ha estado y que parece que aún hoy en día se les olvidó, ¿no? A la banda.
de que está en el poder político. Ya estamos ahí, Elenita, tiempo después, estamos en 2026 y se le sigue olvidando. De Porque hecho, al final de cuentas creo que es pues sí, es una carta de amor a ese momento en que valió madre para los aztecas, ¿no? Para los mexicas, para los mexicas. Y me gusta mucho esa parte donde Pau dice, oye, se está dando su primo, y le dije, eran tiempos de la antigua Tenochtitlán, eran otros tiempos. güey, ¿sabes cómo puedo, ahorita que estás diciendo de cómo aprender a leer el realismo mágico, es como por ejemplo, algunos mamadores del cine y de la fotografía, no, tú no me, no, 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 no. Cuando tratan de interpretar lo que estuvo diciendo el director y dicen, no, es que puso esta luz aquí para representar esta cosa, y pudo haber sido una cosa tan sencilla como, güey, se me antoja porque aquí se ve bonito, o me gusta más, o fue un error durante la producción. Entonces, puede ser que, o sea, creo que eso pasa mucho en general cuando estamos tratando de interpretar una obra, y eso ya lo habíamos platicado en nuestros primeros capítulos, de que la cultura estaba sobrevalorada, que puede ser algo tan sencillo como se me ocurrió esto y lo escribí y no tiene tanto significado. Entonces yo me pude haber ido por ahí. Y lo de la resignificancia, antes de que se me olvide, de la parte indígena, hay un güey ahorita totalmente ajeno al tema. Hay un güey ahorita que se llama I'm Chican en Instagram, y ese güey está cantando rap en español y náhuatl. O sea, hay mucha gente que ya lo está volviendo a hacer. Porque ya hay más medios para realizarlo, ya hay más fuentes y todo lo demás, pero pues obviamente Elena Garro se enfrentó a un México aún más retrógrada, podría decirlo. Yo en México, perdón que te interrumpa, que Sí, estaba viendo que un México post-revolución, donde los aparte. ideales de revolución no se estaban cumpliendo a cabalidad. Entonces, era un asunto así de que estaba con esa cuestión. Algo iba a decir acerca del realismo mágico, a ver qué opinaba Ome, acerca de que a mí el realismo mágico no se me hace, no se me hace que tenga una intención de confundir, sino que sus símbolos son más bien claros, siento yo. No sé qué opinas tú, Ome. Mira, yo siempre digo gracias Disney por darnos Encanto y por darnos a explicar qué es el realismo mágico en una película. O sea, Ok, tal cual. A mí me Encanto es gusta mucho realismo Encanto. mágico. es Ujú. Sí, y buena. es tal cual, o sea, es que es la familia que está bendita por el pueblo del encanto, tiene su encanto cada uno, y pues entonces ahí tenemos a la que puede levantar 5 burros sin pedos, tenemos a la que mueve montañas, mueve iglesias, y sus músculos saben lo que hacen, y todo lo que, o sea, tienes a la que puede hacer crecer las plantas. Eso es el realismo mágico, solamente que en ocasiones se puede aprovechar para decir lo bonito y lo maravillante, con esa palabra maravillante, que es la Latinoamérica. Porque de pronto tienes un montón de mitos, de leyendas y de decires mágicos. Por ejemplo, el hecho de que aquí en México decimos que si un bebé sin bautizar pasa por un río y no dice su nombre, su alma se va a ir con el río y se va a Eso no terminar sabía. muriendo. Sí, ese dicho, pues bueno, existe, y si haces un texto con base en ello, pues estás acercándote al realismo mágico mexicano. Lo mismo que pasa con Juan Rulfo, justamente con esa tierra maldita por una persona que tuvo pues la intención de maldecir la tierra y a su caballo, casi casi, es justamente eso es el realismo mágico. El realismo mágico sí es cierto que de pronto dices, ah, cabrón, esto que estoy leyendo, qué pedo, o sea, literalmente voló y la morra voló con su rayo láser y se fue volando porque estaba bien pinche guapa. Sí, tal cual. Así como lo acabas de leer, no necesitas más explicaciones. Como que el vato que toma chocolate es tan animoso para él que empieza a flotar por esto. Ah, ¿te refieres a que empieza a hablar más
pulcramente por el azúcar y por los estimulantes del café. No, literalmente está flotando, güey. Está haciendo... O sea, exactamente la ruptura que tienes que hacer internamente, de no racionalizar, como dice, exactamente en ese momento. Ajá. Ajá. Y eso es el realismo mágico, que ella empieza a hacer, por ejemplo, yo voy a hacer publicidad, aquí me vale madre, si RH me quiere sacar, pues ya que me saque. No vino RH, así que está bien, está de incapacidad. RH es palito. Sí, ahí está, aquí ahorita estamos con Abraxas. Justamente yo me sorprendió mucho que en esta novela, en Los Recuerdos del Porvenir, el pueblo decida ser el narrador con una voz polifónica, es decir, capítulos que se enfocan o se focalizan en un personaje diferente en cada vez, pero realmente el pueblo es el narrador, es la voz narrativa. Uh-huh. Y yo dije, güey, qué hermoso, nunca había visto que los 4 elementos, narrador, personaje, tiempo y espacio, se confundieran. O sea, nunca había visto que un lugar fuera al mismo tiempo narrador. Y cuando vi eso, me explotó la cabeza y dije, yo necesito en mi novela, la de Churubusco, que todavía no sale, necesito terminar de hablar con la gente de Planeta, para Responda, Planeta, responda. Sí, no, les tengo que hablar yo primero. Okay. Pensé que no te había respondido. Por ejemplo, eso, justamente yo dije, vamos a hacer que la casa sea la que está contando la historia y no sea un narrador en tercera persona. Y que cuando se dieran cuenta, incluso ahí puse las palabras recuerdos y porvenir en algún momento de la narración, como homenaje a lo que hace Elena Garro. ¿Qué dices? ¿A quién carajos se le ocurre que un lugar te cuente su historia? Si de por sí ya los objetos a veces cuentan historias, pero en esta vez ese lugar está chingoncísimo lo que hace Garro. Sí, y creo que la fuerza del realismo mágico justamente está en su literalidad. O sea, no está en ese punto. Hay una escena que me gusta mucho es una escena terrible, pero me gusta mucho de 100 años de soledad, donde matan a uno de los aurelianos, de los tantos aurelianos, y la sangre, justamente, la sangre del cadáver, recorre todo el camino hasta llegar al umbral de la casa de su madre, para de esa manera avisarle que ya había muerto. ¡Hala! O sea, y eso es realismo mágico, porque nunca te dice cuánto recorrió, que pudieron hacer, no estamos hablando de que recorrió 5 metros la sangre, o sea, fueron igual cientos, tal vez 1 kilómetro, no me acuerdo muy bien la distancia, pero justamente esa literalidad de que la sangre del cuerpo fue directamente a avisarle a la madre que ya había muerto uno de los santos aurelianos, eso es para mí realismo mágico. O qué tal el abogado que estaba tan guapo que casi lo santifican. Así hay un chingo de gente. No, se llama el abogado más bello del mundo, ¿no? El abogado más bello del mundo de Márquez. Sí, de García Márquez tiene un cuento llamado así, el abogado más hermoso del mundo, más precioso del mundo. Como la foto del suicidio más precioso del mundo. Y aparte me encanta porque una de las frases de ese cuento dice, tiene cara de tal, no me acuerdo el nombre, tiene cara de tal. Y así lo llaman. Entonces, okay. Sí, cierto, no me acordaba de ese detallito, sí, cierto. Y por ejemplo, digo, para no irnos hacia otros autores, en esta pequeña obra de teatro que se llama El Rastro, justamente, como les comentaba, es la historia de un feminicidio, es la historia de cómo este tipo llega a su casa ebrio y pues trae las ganas de matar a la que ahorita es su esposa, ¿no? ¡Qué raro! Y la escena te describe a 2 hombres fumando, o sea, dos vatos fumando en la escena, pero justo esos vatos no figuran en la percepción de este cuate. O sea, son otra cosa esos 2 vatos. A veces parece que son su propia conciencia, a veces parece que son esta masculinidad tóxica porque como que afirman lo que está diciendo este cuate, lo que está pensando, y a veces parece que son otra cosa porque, sorry spoiler, pero al final le dicen, ya no te vayas, y ya no estés hablándole a la muerte porque te la vas a encontrar, no le invoques.
Y el cuate se va como ya después de cometer el asesinato, se va y uno de los vatos saca un cuchillo y va tras él. Y ahí se acaba la obra. ¿Tras él o tras ella? No, ella está muerta. Ella ya estaba. Tras él. A ver. Pero estos vatos siempre están con él y nunca hay un diálogo directo. O sea, ellos le responden al diálogo que tiene él, que es más bien un monólogo. Entonces, ¿qué son? No sabemos, pero ahí están. Y estuvo tanto invocando a la muerte que ya fueron por él también. Que podría ser la muerte o, sí, es muchas cosas, sí. Entonces, esa como literalidad está muy interesante en el realismo mágico. Que siento yo que a veces hay elementos que lo hacen confuso, como digo, al momento de enfrentarse a él por primera vez. Pero si no lo racionalizas y te dejas llevar, es un muy buen viaje. Tengo una frase ahí, justamente. Por eso Elena Garro es mi interpretación, es tan recurrente en Francia, porque es lo que se vende en el perro cine francés, Peu, ¿sí o no? El cine francés está bien pinche loco en esos tiempos, por eso la obra de Elena Garro, por eso es tan recurrente la traducción de Elena Garro al francés. Yo siempre lo he pensado así, no tengo datos, pero tampoco tengo dudas, justamente, porque justamente es puras cosas tipo surrealismo, pero un surrealismo más concreto, ¿no? Un surrealismo ya bajado a la realidad, que es el realismo mágico, pero muy simbólico también. Que el realismo mágico no es simbólico, no es esa cosa de mamador literario de es que es la sangre porque es rojo, porque fue un acto de violencia, papá. O sea, no. O sea, literalmente la sangre y es roja y pues ¿de qué otro color va a ser, vato? Ni modo que sea sangre azul. O sea, pero justamente es eso, y yo siempre he dicho, es que a los franceses les mama Garro, porque es exactamente lo que ellos buscan en las obras, en el cine, en sus ideologías, justamente medio surrealistas y análisis del surrealismo. De hecho, una de las películas francesas que pueden ver y que es muy famosa, que sale André Musat, es la de Angela. Es un güey hablando con un ángel, básicamente. No sé si la llegaron a ver. Es totalmente blanco y negro, Dance. No sé si la has visto. Sí, de francés he visto muy poquito. La verdad es que, de hecho, ahorita estaba tratando de recordar las películas así de francés que vi. Vi dos de la trilogía, ya saben, rojo, verde, hoy nomás. Rojo, azul y blanco. Recuerdo haber visto dos de esa trilogía, pero no recuerdo cuáles. Amélie también dices. No, Amélie no la vi. ¿No? No he visto Amélie. Huecón, por favor. Huecón, por favor. Sí, no he visto Amélie. Creo que la última película francesa que vi fue la que se llama Crudo. ¿Raw? La del Raw. ¿Te acuerdas que es de zombies, sí. Bueno, no es de zombies per se, pero es una chica vegetariana que es tan vegetariana que cuando prueba la carne humana no se puede detener. Güey, es que acuérdate que se hizo vegetariana porque veía ese patrón en sus papás, güey. La mamá es la que mordía al papá. Sí, es cierto, su mamá era caníbal y ella no quería despertar ese instinto y por eso era súper vegetariana, pero un día algo pasó y pues ya no puede tenerse. No, ¿sabes qué fue lo que pasó? Estaba en la universidad de veterinaria, de biología, y les hicieron la típica broma de recién egresados y se comió un corazón de pollo y ahí fue cuando valió todo madre. Quiero argumentar aquí que como biólogo egresado de la UDG no teníamos ese tipo de novatadas. Era con vacas. Era ver un caballo. Era con vacas, no es cierto. Pero bueno, regresando al tema porque nos estábamos desviando un poco, ¿no? Estábamos con lo del cine francés de que les mama les Lili Francis, que les mama el realismo mágico y todo lo que tiene que ver con Elena Garro. Nuestra Elenita Garro. Sí, algo que también me gusta mucho de su obra es justamente el hecho de ser mujer. Sí. La obra que tiene justamente un hogar sólido, que es muy interesante. Yo sé que tú no la conoces, Peus. Ajá. Si te dijera, interprétame.
Señorita, usted haga el análisis semántico. ¿A qué se refiere un hogar sólido? ¿Un hogar sólido? Ajá. Como yo lo entiendo, pues estamos hablando de la estructura familiar para mí. Ok, o sea, que tenga, que esté, sea un sitio en donde creas, en donde puedes estar segura, algo así. Sí. Excelente. Eso es lo que entendemos por un hogar sólido. Pues no, resulta que un hogar sólido se desarrolla en un cementerio. Y el hogar sólido es la grave, Tumba. La No, la tumba. lápida. la lápida. La lápida. Es la lápida. Y ahí tenemos a la niñita, a la señora y a la anciana siendo ese nuevo hogar sólido del que acabas de decir, en un hogar sólido. Eso se ve reflejado también en La señora en su balcón. La señora en su balcón es la historia de una mujer que está en el balcón, se me olvidó el nombre en este momento, pero ella recuerda a sus momentos de infancia donde el señor, el profesor señalaba aquí está Nínive, ve a Nínive, era esto, y como mujer, como pareja, como esto. Clara. Clara, ándale, Ajá. Clara. Continúa. Cómo Clara tiene que sufrir todos estos cambios, todas estas dificultades. Y pues al final de cuentas termina viendo desde el balcón, decide aventarse. Y viéndose la Clara, que es la Clara niña, la Clara señora, la Clara anciana, directamente convergiendo como personajes diferentes al mismo tiempo, como lo que decía Dance, de que hay personajes que no se están viendo, pero saben que están ahí, y que tiene mucho de la representación de lo que se decía de las mujeres. Yo quisiera hacer un paréntesis explicativo eso de la representación. Por ejemplo, tenemos las series de los nacos, así de los nacos Nacracia Nacaranda, que están en Canal 5, ¿no? En Canal de las Estrellas, algo así. Que así nos venden que son los nacos en México. Aunque esa palabra sea despectiva y todo lo demás, sabes que si tú no eres de esa clase social y vas al centro de la Ciudad de México, vas a encontrar gente que hable como los nacos de la tele. Y una persona, de pronto, de esas características sociales, económicas, va a decir, ¿a poco así nos ve la gente? Entonces no está mal que de pronto hable cantadito y que esté haciendo cosas así. Eso se le va a remarcar porque es lo que se dice de ellos y ellos de pronto se ven y dicen, ah, cabrón, así debemos ser, ah, pues entonces hay que hacer así. Y eso es como poner el dedo en la llaga como mujer, como la representación de lo que se dice de la mujer, también para no repetir ese patrón, sino hacer una crítica social. Mismo cosas que hizo Inés Arredondo, mismas cosas que hizo Amparo Dávila o en contextos allá gringos, Patricia Highsmith, con pequeños cuentos misóginos. Así se llama el libro. Escritos por una mujer que hablan de cómo se maltrata a la mujer y la gente dijo, no puedes hacer eso, eso es violencia, no vamos a permitir que se diga cómo es que se debe de violentar a una mujer. Dice, güey, estoy explicándote cómo se ha violentado a la mujer, cómo le ha tratado así, y todavía me sales con que yo estoy promoviendo feminicidios y demás. No, no se trata de eso, es hacer crítica social. Y Elena Garro estaba haciendo una crítica social a su tiempo, sí, porque así se veía representada la mujer en ese momento y no quería que la representación tan tosca, tan sumisa y demás fuera vista como algo normativo. Por eso sus personajes les va mal, para que si alguien quiera decir, ah, es que esa es la idea de mujer, pues esa es la idea de mujer, te vas a acabar aventando por un balcón, te van a acabar asesinando a tu esposo, va a acabar de esta manera, la única manera en la que puedes encontrar sororidad es muerta. Eso es algo bien valioso en la obra de Elena Garro, que se pone en el extremo a decir, güey,
¿neta quieres esto? O sea, ¿esta es la mujer que quiere representar? Ajá, así estamos. Tú dirás si nos quedamos o no. O sea, está pinche denso la idea. Está Sí, demasiado fuerte cómo está realizando la protesta. O sea, aparte de que es demasiado fuerte, es muy inteligente porque, pues obviamente estando en el contexto en el que estaba, que si de por sí todavía, o sea, en estos momentos en donde ya tenemos acceso a la gran mayoría de las cosas, imagínate en ese tiempo tener que ser así de astuta, o sea, la mujer era astuta como para hacer las cosas de las que se estaba quejando y se estaba quejando no solamente de algo sencillo como no hay agua en mi casa, ¿no? O sea, ella estaba diciendo lo mismo lo voy a repetir lo mismo que acabas de decir. Ella está diciendo, esta es la realidad que estamos viviendo como mujeres y esta es la realidad que yo vivo como mujer a la sombra de una persona que tiene y participa con gente que tiene las mismas ideas de las que estoy yo protestando en contra. Entonces está muy interesante cómo se manejó, porque al final de cuentas sí agarró el arte y aparte les cayó el hocico a un chingo de gente con la manera en la que escribió y de qué escribió, güey. sí, es justamente esa cuestión, porque además no es una protesta suave. O No, sea, no, como dice Ome, a las protagonistas les va mal. O sea, no es una cuestión de que sea como, ay, ¿cómo se llama? Aspiracional, ¿no? De hay que cambiar para que la cosa, no, la cosa es, güey, ve cómo está el asunto y hay muchas cosas. A mí me gustó, o sea, de nuevo, voy a retomar este porque es el que tengo más fresco, en de la obra de teatro del feminicidio, el rastro, ¿se llama el rastro? Ya se me olvidó, ¿no es cierto? el rastro, lo acabas de decir. Sí, perdón. Cómo el personaje masculino habla con mucho garigoleo y con mucha, pues sí, con esta como garigoleo, prepotencia, una filosofía ahí como media extraña, y el personaje femenino de Delfina es bien congruente y bien rápida en decirle, ¿por qué ya no me miras como me miraste aquella primera vez? O Trácala. sea, ese tipo de cosas. ¿Por qué me estás juzgando diferente la otra vez? Y le dice cosas como, pues déjame ir. O sea, si quieres que ya no esté, ya no estoy, pero déjame salir de aquí, ¿no? O inclusive, Pau, como leíste en el de las culpas de los tlaxcaltecas, a mí me gustó mucho una frase que dice, el marido se llama Pablo, y dice, en esos 5 minutos, porque después de que tiene su primera como contacto con este primo mexica, dice, en 5 minutos se dio cuenta que tanto le aburría a Pablo. Sí. Y dice, no puede ser. Y aparte la propia Nachita, porque normalmente también ponen esas cuestiones de que las propias mujeres, es muy común en las novelas, ¿no? Que la mujer le ponga el pie a la otra mujer. Y que No Nachita, solamente en las novelas, pero me voy a sí, callar no, aquí. pero ahí me gustó mucho cuando Nachita dice, pobre del patrón, sin enterarse de que no están hechos el uno para el otro. Y ahí nomás está insistiendo que se quede la patrona y pues no. Güey, hay una frase que me gustó mucho del cuento que me va a poner romanticona que le dice el primo marido, que es, tienes la mejor alcoba dentro de mi corazón. Sí, Me gustó mucho, güey. sí, sí, sí. Cambiando de tema completamente, pero digo, cambiando el contexto del cuento, pues, pero sí. Sí, ¿no? Entonces creo que como dice Ome, es la protesta más fuerte que hay, ¿no? Y, y vi reflejado en la que dijo Ome, y también vi reflejado, tomé un diplomado de literatura japonesa, justamente con enfoque feminista, y Ajá. también vimos a unas japonesas que también hicieron exactamente lo mismo, ¿no? Reinventando las historias que culturalmente eran aceptadas en Japón, y así dándoles el giro específico, ¿no? Que además es súper interesante, güey, porque una cosa de lo que casi nunca se habla es la diferencia entre machismos entre Occidente y Oriente, güey. Ujú. O sea, sí es una estructura social al final de cuentas, pero cambia bien cabrón, muy cabrón. Yo, yo quiero hacer un chismecito literario, Ok. justamente.
porque no lo he mencionado y lo prometí, y no quiero irme sin decirlo. Ajá. Justamente hay un escritor muy importante que se llama Jorge Luis Borges, y Borges tiene, pues sí, era una de las voces intelectuales de América Latina y todo lo demás, etcétera, contemporáneo a Paz, y se veían, etcétera, salieron en algún momento, iba con Elena, justamente, y platicaban, y cosas muy chidas. Por eso Elena Garro también está en la antología de literatura fantástica. Pero aquí lo interesante es que hubo un amorío entre el amigo de Octavio Paz y compañero literario, que era Adolfo Bioy Casares, con Elena Garro. Y entre ellos estuvo ahí un amorío intenso, mientras, dato curioso, la esposa de Bioy Casares, Silvina Ocampo, tenía su amorío con Alejandra Pizarnik. Estaba bien interesante ese polígamos. ¿Ves cómo nadie quiere a Octavio Paz, güey? Ni siquiera. Ni siquiera sus amantes lo quieren. No, pero está interesantísimo. Pero hay algo que dijo un profesor, creo que fue el doctor Rafael Torres Sánchez, no recuerdo en este momento, a lo mejor me equivoco, pero que dijo, es que cuando sale la ira de un escritor y se vuelve panfletario o se vuelve ya, se está quejando, pierde toda la literatura que puede hacer. Donde solamente hace una obra para quejarse de la realidad y no le mete arte, ya no es escritor. Y en las últimas obras de Elena Garro, que son testimonios sobre Mariana, esa es tal cual, agarró el camión de grava y dijo, déjenselo caer al señor Paz. Sí. Es puro queja, pura reclamo. Y no es que, o sea, yo no le voy a decir a Elena Garro hiciste las cosas mal, obviamente, no estoy tan güey, pero sí se le nota que le bajó mucho ese enfoque estético que tenía. Una de sus últimas obras, que es justamente Testimonio sobre Mariana, es donde ya hay más reclamos, más situaciones así, y nada más, y lo podemos cotejar más fácil con la vida de Elena Garro, porque es lo más fácil y menos metaforizado, menos alegorizado, lo cual es importante mencionar también. Pero el chismecito de Bioy Casares, en lo personal me caga, porque Bioy Casares tiene una frase en una entrevista que dice, a mí me encantan las mujeres. Si a una escoba le pusieras falda, yo trataría de tener sexo con esa escoba. A la verga, güey. No. Finísima persona, Bioy Casares. ¿Verdad? Oh, una O sea, joya. y digo, güey, o sea, Elena, neta, o sea, ¿qué pasó? Amiga, date cuenta. Esa es de las pocas cosas que puedo decir, de cuestionar, porque de verdad, Bioy Casares era un viejo rancio y no me cae bien. Escribe chido, escribe muy bien, pero es un viejo rancio en lo personal. Mira, no lo voy a juzgar porque todos hemos caído con nuestra kriptonita y probablemente eso es lo que pasó con Elena Garro, porque qué pinche frasezota te acabas de echar, Guacala. Está como, hay un video, voy a hacer un pequeño paréntesis, hay un video creo que de un güey que lo están arrestando y le está diciendo a la policía, no me ponga las chichis en la cara porque se me va a parar. Y lo están deteniendo, güey. Ah, sí, claro, es cuando arrestaron a Bioy Casares. Ese es el nuevo boom latinoamericano de la nota. Americano. Ay, maldita sea. ¿Algo más que queramos agregar en este hermoso capítulo de esta hermosa mujer? Yo nomás quiero cerrar con una frase que viene en este mismo artículo que les leí, del de Cuadernos Hispanoamericanos, de un huracán llamado Elena Garro, que dice, es una frase que dice Elena Poniatowska. Uy, Poniatowska. Elena Garro era mágica y adictiva, pero vivió contra sí misma. Es todo lo que quería decir. ¿Otra vez?
Elena Garro era mágica y adictiva, pero vivió contra sí misma. Güey, ¿por qué hablaste primero? Ya no, Es la ya no culpa quiero de los hablar. tlaxcaltecas. Ya, güey. Ya, hay que terminar esto. Ya. Ya no podemos. No se puede. Hashtag lean a Elena Garro, por favor. Elena Garro por siempre. Ay. Ay, me dolió. A nosotros nos pueden encontrar en todos lados. Nos pueden escuchar en todos lados. Instagram, Spotify, YouTube. TikTok también, estamos como Escucho Borroso Podcast, ahí me pueden encontrar como Peus-Cano. Escucho Borroso-podcast. Gracias, perdón. Ahí me pueden encontrar como Peus-Cano. A mí como @dance_cano en Instagram. Y a mí como Omega Lindo, escritor sin ningún guión bajo. Elena Garro, la culpa fue de los tlaxcaltecas. No tuya. No tuya, no tuya, bebé. Escucho Borroso, el podcast donde todo tiene algo que contar.